En la vida, a veces los actos más pequeños pueden cambiar destinos enteros. Una palabra de aliento, una mano extendida o una oportunidad dada en el momento correcto pueden transformar la historia de una persona para siempre. Hoy conoceremos una historia que nos recuerda que la bondad nunca se pierde y que todo sacrificio hecho con amor, tarde o temprano, encuentra su recompensa. Y ahora sí, vamos a empezar esta historia. El niño que lustraba zapatos en el parque, y años después salvó la vida del hombre que creyó en él. El sol apenas comenzaba a salir cuando Daniel llegó al parque central, arrastrando una pequeña caja de madera que parecía demasiado pesada para un niño de apenas 10 años. Sus zapatos estaban gastados, su camisa tenía remiendos en los codos, y su mirada reflejaba una mezcla extraña de cansancio y determinación. Mientras otros niños se preparaban para ir a la escuela, Daniel se arrodillaba en una esquina del parque, abría su caja y acomodaba cuidadosamente sus herramientas, un cepillo viejo, un trapo limpio y una pequeña lata de betún negro. Era su rutina diaria. No lo hacía por gusto. Lo hacía por necesidad. Desde que su padre había fallecido en un accidente en la construcción, la vida en casa se había vuelto una lucha constante. Su madre, Marta, trabajaba limpiando casas cuando la salud se lo permitía, pero últimamente pasaba más tiempo en cama que de pie. Una tos persistente la debilitaba cada día más. Daniel lo sabía. Por eso, cada mañana, antes de que el reloj marcara las 7, ya estaba en el parque ofreciendo sus servicios. ¿Le lustro los zapatos, señor?, preguntaba con voz educada a cada persona que pasaba. Algunos lo ignoraban. Otros lo miraban con lástima. Y unos pocos aceptaban. Ese día parecía uno más. El parque estaba lleno de personas caminando apresuradas, ejecutivos con trajes elegantes, ancianos leyendo el periódico en las bancas y vendedores ambulantes ofreciendo café y pan caliente. Daniel trabajó durante horas. Cada moneda que caía en su pequeña caja era un alivio y una esperanza. Pero lo que él no sabía era que, desde una banca cercana, alguien lo observaba con atención. Era un hombre mayor, de traje impecable y cabello canoso perfectamente peinado. Su postura era recta, su mirada profunda y su expresión seria. Tenía el aire de alguien acostumbrado a mandar, a decidir, a dirigir. Se llamaba Don Alejandro. Y era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Había construido su fortuna desde cero, levantando empresas, creando empleos y tomando decisiones difíciles durante décadas. Pero ese día no estaba en el parque por negocios. Había ido a caminar para despejar la mente después de recibir una noticia preocupante sobre su salud. Sin embargo, algo había capturado su atención. Ese niño. No era solo el hecho de que trabajara a tan corta edad. Era su actitud. Su respeto. Su disciplina. Su dignidad. Don Alejandro observó cómo Daniel limpiaba cada zapato con esmero, como si se tratara de un objeto valioso. No se quejaba, no discutía, no se distraía. Trabajaba. Después de un rato, el hombre se levantó lentamente y caminó hacia él. Se detuvo frente al niño. Daniel levantó la mirada y, como siempre, habló con educación. Buenos días, señor. ¿Le lustro los zapatos? Don Alejandro lo observó en silencio durante unos segundos. Luego se sentó en la pequeña silla frente a él. Sí, muchacho. Respondió con voz firme, hazlo. Daniel comenzó a trabajar con concentración, el hombre notó sus manos pequeñas, pero seguras. Su forma cuidadosa de aplicar el betún. Su respeto al tratarlo. Después de unos minutos, decidió hacer la pregunta que le rondaba la cabeza. Dime, hijo, ¿por qué trabajas aquí en lugar de estar en la escuela? Daniel dudó por un instante. No le gustaba hablar de su situación. Pero la voz del hombre no sonaba a reproche, sino a interés genuino. Trabajo porque mi mamá está enferma, respondió finalmente, y alguien tiene que ayudar en la casa. Don Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Y no estudias? El niño negó con la cabeza. Me gustaría, pero ahora no se puede. El hombre guardó silencio.
Luego hizo otra pregunta. Si pudieras estudiar, ¿qué te gustaría ser cuando crezcas? Daniel levantó la mirada. Sus ojos brillaron. Médico. La respuesta salió rápida, sin dudar. Don Alejandro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Médico? El niño asintió. Sí, señor. Quiero ayudar a las personas enfermas, como mi mamá. El silencio que siguió fue profundo. El hombre sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Respeto. Admiración. Esperanza. Cuando Daniel terminó de lustrar los zapatos, levantó la vista. Listo, señor. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo, sacó un billete y lo colocó en la caja. Era mucho más dinero del que el niño solía recibir. Daniel abrió los ojos, sorprendido. Señor. Esto es demasiado. El hombre negó suavemente. No es demasiado, dijo, es lo justo por un trabajo bien hecho. Se levantó lentamente. Pero antes de irse, se detuvo. Miró al niño directamente a los ojos. Daniel, ¿verdad? El niño se sorprendió. Sí, señor. Don Alejandro respiró profundo. Mañana volveré a este parque. Y esta vez, quiero que me cuentes más sobre tus sueños. El niño no entendía lo que estaba pasando. Pero algo dentro de él le decía que ese encuentro cambiaría su vida. Y tenía razón. Porque aquel día, el destino había comenzado a escribir una historia que ninguno de los dos olvidaría. Don Alejandro caminó lentamente por el sendero del parque, pero su mente no estaba en los árboles ni en las personas que pasaban a su lado. Estaba en aquel niño. En su mirada. En su forma de hablar. En la dignidad con la que trabajaba. Durante años había visto a muchas personas pedir ayuda, reclamar oportunidades o quejarse de su suerte. Pero ese niño no había pedido nada. Solo había trabajado. Y eso, para don Alejandro, tenía un valor enorme. Esa noche, al llegar a su casa, una residencia amplia con grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados, no pudo dejar de pensar en Daniel. Se sentó en su estudio, frente a un escritorio de madera oscura que había acompañado cada una de sus decisiones importantes durante décadas. Sobre la mesa reposaba un sobre blanco. Era el resultado de los exámenes médicos que le habían realizado esa misma semana. Lo miró. Durante unos segundos. Luego lo abrió lentamente. Sus ojos recorrieron las líneas impresas con atención y su rostro perdió parte de la firmeza que lo caracterizaba. El diagnóstico era claro. Su corazón no estaba funcionando como debía. El médico había sido directo. Necesitaba tratamiento, reposo y, probablemente, una cirugía en el futuro. Don Alejandro cerró los ojos por un momento. No era el miedo a la enfermedad lo que lo inquietaba. Era la idea de que el tiempo, ese recurso que siempre creyó tener de sobra, comenzaba a volverse limitado. Respiró profundo. Y entonces volvió a pensar en el niño del parque. En su sueño de ser médico. En su determinación. En su deseo de ayudar a su madre. Fue en ese instante cuando tomó una decisión. Una decisión que cambiaría dos vidas para siempre. A la mañana siguiente, Daniel llegó al parque como siempre. El cielo estaba despejado y el aire fresco anunciaba un nuevo día de trabajo. Colocó su caja en el mismo lugar de siempre, sacó sus herramientas y comenzó a ofrecer sus servicios. ¿Le lustro los zapatos, señor? ¿Le limpio los zapatos, señora? Pasaron algunos clientes. Un par de monedas. Nada fuera de lo normal. Hasta que vio acercarse una figura conocida. Era don Alejandro. El hombre caminaba con paso firme, vestido con un traje elegante y un bastón discreto que apenas tocaba el suelo. Daniel se puso de pie inmediatamente. Buenos días, señor, dijo con respeto. Don Alejandro sonrió levemente. Buenos días, Daniel. Se sentó frente a él. El niño comenzó a trabajar, como siempre, con cuidado y concentración.
Pero esta vez, el hombre no tardó en hablar. Ayer me contaste que quieres ser médico, dijo con voz tranquila. Daniel asintió. Sí, señor. Don Alejandro lo observó. Sabes que para ser médico hay que estudiar muchos años, sí, señor. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Daniel levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una determinación que no correspondía a su edad. Sí, señor. Lo haría todo. El silencio se hizo breve, pero significativo. Don Alejandro respiró profundo. ¿Y tu mamá? Preguntó, ¿qué dice de tus sueños? El niño dudó un instante. Ella dice que primero debemos comer y después soñar. La respuesta golpeó el corazón del hombre. No era una queja. Era una realidad. Daniel terminó de lustrar los zapatos y levantó la vista. Listo, señor. Don Alejandro sacó nuevamente un billete, lo colocó en la caja y luego hizo algo inesperado. Se inclinó ligeramente hacia el niño. Daniel, quiero hacerte una propuesta. El niño lo miró con curiosidad. ¿Una propuesta? Sí, respondió el hombre, pero antes necesito conocer a tu madre. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿A mi mamá? Don Alejandro asintió. Quiero hablar con ella, y entender mejor tu situación. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. No sabía exactamente qué significaba aquello, pero sentía que algo importante estaba ocurriendo. Está bien, señor. Respondió finalmente. Don Alejandro se levantó lentamente. Entonces, esta tarde pasaré por tu casa. El niño asintió, todavía incrédulo. Sí, señor. El hombre dio unos pasos, pero antes de alejarse se detuvo y volvió a mirarlo. ¿Y Daniel? Sí, señor. Don Alejandro lo observó con una mezcla de seriedad y calidez. No dejes de soñar. Porque los sueños son lo único que nadie puede quitarte. Esa tarde, el sol comenzaba a ocultarse cuando un automóvil elegante se detuvo frente a una pequeña casa de paredes desgastadas y techo de lámina. Los vecinos miraron con curiosidad. Un hombre de traje descendió del vehículo. Era don Alejandro. Caminó hacia la puerta y tocó suavemente. Desde el interior se escuchó una tos débil. Luego, pasos lentos. La puerta se abrió, una mujer delgada, de rostro cansado pero mirada amable, apareció frente a él. Era Marta. La madre de Daniel. Lo observó con sorpresa. Buenas tardes, dijo el hombre con respeto, ¿usted es la mamá de Daniel? La mujer asintió, confundida. Sí, soy yo. Don Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. Mi nombre es Alejandro Herrera. Y he venido a hablar con usted sobre el futuro de su hijo. El corazón de Marta se aceleró. No sabía si aquello era una buena noticia o una preocupación. Pero algo en la mirada del hombre le transmitía confianza. Se hizo a un lado. Pase, por favor. Y en ese momento, sin que ninguno de ellos lo supiera, el destino comenzaba a tejer una historia de sacrificio, gratitud y esperanza que, años más tarde, los reuniría nuevamente en el lugar menos esperado. Marta cerró la puerta con suavidad y se secó las manos en el delantal, visiblemente nerviosa. La pequeña sala era humilde, una mesa de madera gastada, dos sillas desiguales y una ventana por donde entraba una luz tenue de la tarde. Daniel observaba en silencio desde un rincón, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca antes un hombre tan elegante había entrado en su casa. Don Alejandro recorrió el lugar con la mirada, no con desprecio, sino con respeto. Podía ver la pobreza, sí, pero también la limpieza, el orden y el esfuerzo por mantener la dignidad en medio de la dificultad. Gracias por recibirme, dijo con voz tranquila. Marta sintió. No hay problema, señor, aunque debo admitir que estoy un poco confundida. Don Alejandro tomó asiento lentamente. Lo entiendo, respondió. Y por eso quiero hablarle con claridad. El silencio llenó la habitación por unos segundos.
Daniel miraba a su madre, y su madre miraba al hombre, intentando entender qué estaba ocurriendo. Finalmente, don Alejandro habló. Conocí a su hijo ayer en el parque. Marta suspiró suavemente. Sí, él trabaja allí todos los días. Su voz llevaba una mezcla de orgullo y tristeza. Sé que no es lo ideal, continuó, pero después de la muerte de su padre, la vida se volvió muy difícil. Don Alejandro asintió lentamente. No he venido a juzgarla. Levantó la mirada y la sostuvo con firmeza. He venido porque su hijo es un niño extraordinario. Marta frunció ligeramente el ceño, sorprendida. ¿Extraordinario? El hombre asintió. Sí. Tiene disciplina, respeto, responsabilidad y algo que hoy es muy raro, un sueño claro. Daniel bajó la mirada, avergonzado. Nadie había hablado así de él antes. Don Alejandro continuó. Me dijo que quiere ser médico. Marta suspiró profundamente. Ese es su sueño desde que era pequeño, dijo con una sonrisa triste, pero los sueños cuestan dinero, señor. Y nosotros apenas tenemos para vivir. La habitación quedó en silencio. Don Alejandro respiró profundo, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego habló con decisión. Señora Marta, voy a decirle algo que puede sonar inesperado. Ella lo miró con atención. Quiero ayudar a su hijo. Daniel levantó la cabeza de inmediato. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Marta abrió los ojos, sorprendida. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? Don Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero hacerme responsable de sus estudios. El silencio fue absoluto. Ni Marta ni Daniel se movieron. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pagaré su educación, continuó el hombre, sus libros, su uniforme, lo necesario para que pueda ir a la escuela y, si mantiene su esfuerzo, acompañarlo hasta que cumpla su sueño de convertirse en médico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marta llevó una mano a su pecho. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Señor. Eso es demasiado, susurró, nosotros no tenemos cómo pagarle algo así. Don Alejandro negó con suavidad. No quiero que me paguen. Miró a Daniel directamente a los ojos. Solo quiero una cosa. El niño lo observó, nervioso. ¿Qué cosa, señor? El hombre respondió con firmeza. Que nunca abandones tus estudios. Que trabajes con disciplina. Y que, cuando seas grande, ayudes a otras personas como alguien te ayudó a ti. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban. Nunca había imaginado que alguien pudiera creer en él de esa manera. Marta ya no pudo contener las lágrimas. Señor, usted no sabe lo que esto significa para nosotros. Don Alejandro la miró con serenidad. Sí lo sé. Su voz se volvió más suave. Yo también fui un niño pobre alguna vez. Y alguien me dio una oportunidad. La habitación quedó en silencio. Un silencio lleno de emoción. Daniel dio un paso hacia el hombre. Sus ojos estaban brillantes. Señor, yo voy a estudiar, dijo con voz firme. Voy a esforzarme todos los días. Don Alejandro sonrió levemente. Eso es lo único que espero. Entonces, el hombre sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay dinero para los primeros gastos, explicó, mañana mismo iremos a inscribirte en la escuela. Marta miró el sobre como si fuera un milagro. Daniel lo miró como si fuera una puerta hacia su futuro. Don Alejandro se puso de pie lentamente. Antes de salir, se volvió hacia el niño. ¿Recuerda algo, Daniel? El niño lo miró con atención. Los sueños no se cumplen por suerte, se cumplen por esfuerzo. Daniel asintió con determinación. Sí, señor. El hombre caminó hacia la puerta, la abrió y salió al atardecer. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, la vida de aquel niño cambió para siempre. Porque ese día no solo había recibido ayuda. Había recibido una oportunidad.
Y las oportunidades, cuando se aprovechan, pueden transformar destinos. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios que Daniel apenas podía creer. Tal como lo había prometido, don Alejandro regresó a la casa muy temprano una mañana, vestido con un traje oscuro y una expresión decidida. Traía en sus manos una carpeta con documentos y un plan claro en la mente. Daniel estaba listo desde antes del amanecer. Había lavado su única camisa con cuidado la noche anterior y la había dejado secar junto a la ventana. Sus zapatos, aunque viejos, brillaban como nunca. Su madre lo observaba en silencio, con los ojos llenos de orgullo. Cuando el automóvil de don Alejandro se detuvo frente a la casa, el corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Ese día no era un día cualquiera. Era el comienzo de una nueva vida. El primer día de clases fue difícil. Daniel se sentía fuera de lugar. Los otros niños llevaban mochilas nuevas, cuadernos coloridos y uniformes impecables. Él llevaba una mochila prestada y cuadernos sencillos. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad. Otros susurraban entre ellos. Ese es el niño que lustraba zapatos, dijo uno en voz baja. Daniel escuchó el comentario. Sintió una punzada en el pecho, pero recordó las palabras de don Alejandro. La dignidad no depende de lo que tienes, sino de lo que haces. Así que respiró profundo y siguió adelante. Estudió con esfuerzo. Escuchó con atención. Preguntó cuando no entendía. Y cada tarde, después de clases, regresaba a casa para ayudar a su madre y repasar las lecciones hasta quedarse dormido sobre los libros. Don Alejandro no desapareció después de inscribirlo en la escuela. Todo lo contrario. Se mantuvo presente. Cada sábado por la mañana, pasaba por Daniel y lo llevaba a su oficina. No era un lugar cualquiera. Era un edificio alto, elegante, lleno de personas que caminaban con prisa y respeto. Para Daniel, aquel lugar parecía otro mundo. La primera vez que entró, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Aquí trabaja usted, señor?, preguntó. Don Alejandro sonrió. Sí, aquí he trabajado durante muchos años. Lo condujo hasta su despacho, una oficina amplia con grandes ventanales que mostraban la ciudad desde lo alto. Se sentaron frente a frente. El hombre lo observó con atención. Daniel, ayudarte a estudiar es solo el primer paso, dijo con voz firme, pero el verdadero éxito depende de lo que hagas cada día. El niño escuchaba en silencio. Por eso, a partir de hoy, vamos a trabajar juntos, continuó, yo te apoyaré, pero tú tendrás responsabilidades. Daniel asintió con seriedad. Sí, señor. Don Alejandro abrió un cuaderno y lo colocó sobre la mesa. Este será tu cuaderno de metas. El niño lo miró con curiosidad. ¿Metas? El hombre asintió. Sí. Cada semana escribirás lo que quieres lograr, mejorar en matemáticas, leer un libro, ayudar en casa, ser puntual. Y cada sábado revisaremos tu progreso. Daniel tomó el cuaderno con cuidado. Era la primera vez que alguien le enseñaba a planificar su futuro. Con el paso de los meses, la relación entre ambos se volvió más fuerte. Don Alejandro no solo pagaba la escuela. Se convirtió en un guía. Un consejero. Un maestro de vida. Le enseñó a administrar el dinero, a respetar el tiempo, a cuidar su palabra y a no rendirse ante las dificultades. A veces lo llevaba a restaurantes y le explicaba cómo comportarse con educación. Otras veces lo invitaba a su oficina y le mostraba cómo tomar decisiones con calma. Pero lo más importante era lo que hacía en los momentos difíciles. Un día, Daniel llegó triste a la reunión de los sábados. Don Alejandro lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó. El niño bajó la mirada. Reprobé un examen de matemáticas. El silencio llenó la habitación. Daniel esperaba un regaño. Pero en lugar de eso, el hombre habló con tranquilidad. ¿Estudiaste? Sí, señor. ¿Entendiste el tema? Daniel dudó. No del todo. Don Alejandro asintió lentamente.
Entonces el problema no es que fallaste, el problema es que necesitas aprender mejor. Se levantó, tomó un lápiz y se sentó a su lado. Vamos a intentarlo juntos. Durante una hora completa, el hombre le explicó el ejercicio paso a paso, con paciencia, sin enojo, sin prisa. Cuando finalmente Daniel resolvió el problema correctamente, levantó la mirada sorprendido. Lo entendí. Don Alejandro sonrió. ¿Ves? El fracaso no es el final, es el comienzo del aprendizaje. Ese día, Daniel comprendió algo que nunca olvidaría. Un mentor no es alguien que evita que caigas. Es alguien que te enseña a levantarte. Con el paso de los años, el niño creció. Su cuerpo se hizo más alto. Su voz más firme. Su mente más fuerte. Pero nunca olvidó de dónde venía. Ni quién había creído en él. Don Alejandro, por su parte, comenzó a notar algo más profundo. El niño que había conocido en el parque se estaba convirtiendo en un joven responsable, disciplinado y decidido. Y cada vez que lo veía estudiar hasta tarde, ayudar a su madre o cumplir sus metas, sentía una satisfacción silenciosa. No era orgullo por el dinero invertido. Era orgullo por la persona que estaba formando. Porque más allá de los libros y las clases, lo que realmente estaba haciendo era construir el futuro de alguien. Los años pasaron con rapidez, casi sin que nadie se diera cuenta. Daniel ya no era el niño delgado que lustraba zapatos en el parque. Ahora era un joven disciplinado, dedicado a sus estudios de medicina, con una mente brillante y un corazón lleno de gratitud. Su vida estaba llena de libros, prácticas y largas noches sin dormir. Pero mientras él avanzaba hacia su sueño, algo silencioso comenzaba a ocurrir en la vida de don Alejandro. Algo que nadie podía detener. Todo empezó con un cansancio extraño. Al principio, don Alejandro pensó que era el peso de los años. Había trabajado durante décadas, tomando decisiones, resolviendo problemas, dirigiendo empresas. Era normal sentirse agotado de vez en cuando. Pero el cansancio no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en su oficina, sintió un dolor agudo en el pecho. Fue breve, pero intenso. El hombre se llevó una mano al corazón y cerró los ojos por un momento. Respiró profundo, esperando que el dolor pasara. Y pasó. Decidió no decir nada. No quería preocupar a nadie. Ni a sus empleados. Ni a su familia. Ni mucho menos a Daniel, que en ese momento estaba en uno de los años más exigentes de la universidad. Así que guardó silencio. Continuó con su rutina, trabajó. Caminó. Sonrió. Pero su cuerpo comenzaba a enviar señales que ya no podía ignorar. Semanas después, el cansancio se volvió debilidad. Subir escaleras lo dejaba sin aliento. Caminar largas distancias le provocaba mareos. Dormir ya no era suficiente. Una tarde, su asistente lo encontró sentado en su oficina, con el rostro pálido y la mirada perdida. «Don Alejandro, ¿se encuentra bien?» El hombre intentó sonreír. «Solo estoy un poco cansado». Pero la asistente no quedó convencida. «Debería ver a un médico». Don Alejandro dudó. Por primera vez en muchos años, sintió algo que no le gustaba. Vulnerabilidad. Finalmente, aceptó. El hospital era silencioso. El olor a desinfectante llenaba los pasillos, y el sonido lejano de los monitores marcaba el ritmo del lugar. Don Alejandro se sentó frente al médico, un hombre serio de mirada profesional. Después de varios exámenes, el doctor revisó los resultados con atención. El silencio en la sala era pesado. Finalmente, levantó la mirada. «Señor Alejandro», dijo con voz firme, «tenemos que hablar con sinceridad». El hombre lo observó en silencio. Su corazón está debilitado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tiene una enfermedad cardíaca avanzada, continuó el médico, y si no se trata a tiempo, puede convertirse en un riesgo grave. Don Alejandro sintió que el mundo se detenía por un instante.
No era el miedo a la muerte lo que lo golpeaba. Era otra cosa. El pensamiento de no terminar lo que había empezado. El pensamiento de no ver a Daniel convertirse en médico. El pensamiento de dejar asuntos pendientes. Respiró profundo. ¿Qué debo hacer?, preguntó con calma. El médico respondió con seriedad. Necesita tratamiento inmediato y posiblemente una cirugía en el futuro. El silencio volvió a llenar la habitación. Esa noche, don Alejandro regresó a su casa más pensativo que nunca. Se sentó en su estudio, frente a la ventana, observando la ciudad iluminada. Pensó en su vida. Si esta primera parte de la historia tocó tu corazón, te hizo reflexionar o te dejó con ganas de saber qué pasará después, te invito a que le des like y te suscribas al canal para no perderte la continuación. Tu apoyo permite que más historias como esta sigan llegando a muchas personas.